Amén. Muy bien, pues estamos bien contentos esta mañana de recibir lo que Dios tiene para nosotros y esta mañana me honra el poder presentarles a mi esposa y quiero que les recibamos con un fuerte aplauso esta mañana, ¿verdad? Ahí donde tú estás, ahí en las manitas, aunque sea en el chat, ¿verdad? Le recibimos con un fuerte aplauso y aquí está ella. Ok, buenos días a todos. Qué padre podernos ver por aquí, estar cerca y lejos al mismo tiempo, pero poder estar juntos todos, ¿verdad? Como iglesia en un mismo sentido, en un mismo entendimiento, en un mismo caminar de lo que Dios quiere hacer para nosotros. Y pues, ¿cuánto le damos gracias a Dios por la tecnología? Esta tecnología ha sido de mucha bendición, nos ha sacado canas verdes a todos, algo nos hace pues nos saca de nuestra comodidad porque no siempre funciona como nosotros queremos, pero gracias a Dios que ya estamos todos juntos y pues los que están en la congregación, qué padre que puedes estar ahí. Yo espero que estén ahí calientitos, que no estén pasando tanto frío, y los que están en casa les quiero pedir, presten toda la atención, dejen lo que están haciendo. Hoy comenzamos un poquito tarde, así que yo creo que ya alcanzaron por ahí a almorzar. Si no alcanzaron, bueno, prepárense ahí rápido su agüita, su té, su café, pero presten mucha atención porque el día de hoy el Señor nos va a hablar. Hoy quiere mostrarnos un principio que hemos estado hablándolo ya hace 8 días, mi esposo lo trató, y que el Señor quiere venir a reafirmar esta parte en nuestras vidas y que no quiere que nos perdamos nada. Y hoy vamos a hablar de prioridades. Vamos comenzando un año nuevo. Vamos empezando a ver, pues, hacer planes, hacer propósitos, ¿verdad? Pero hemos entendido que se necesitan prioridades para poder avanzar. Y prioridad, pues tiene que ver con lo primero, ¿verdad? Cuando tú dices, a ver, voy a poner en mi lista de prioridades algo, siempre te vas al número uno, lo primero, ¿verdad? No puedes poner lo menos importante arriba, sino que lo más importante va hasta arriba, es lo primero. Y hoy pues estamos comenzando con esta parte de lo primero, prioridades, pero también con la parte de primicias, ¿verdad? Que es lo primero. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que ya el asistir a la iglesia, y cuando tenemos las dos reuniones, a la primera reunión es mi primicia, no, cada domingo ya le di al Señor esa primicia, pero realmente la primicia va más allá de solamente asistir a la congregación o de solamente estar participando en algo. Vamos a aprender a cambiar nuestro corazón religioso, ¿verdad? Porque a veces está bien religioso, pero lo vamos a cambiar por un corazón conforme al corazón de Dios. Y ahí te voy a pedir, bueno, aquí lo vamos a estar proyectando, espero que lo alcancen a ver muy bien por ahí, Salmos 37, 3 al 4. Anoten todas las citas porque son importantes para que en casa le vuelvas a dar una leída. Dice, confía en el Señor y haz el bien. Confía en el Señor y haz el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Fíjate, aquí hay algo bien padre, ¿no? Porque dicen, vivirás seguro en la tierra y prosperarás. ¿A cuántos de nosotros? A ver, yo quiero que ahí en la congregación levanten su mano, los que están aquí en el chat puedan levantar su manita para decir, ¿cuántos de nosotros queremos prosperar? Yo quiero prosperar. Ahí levanta tu manita y ahí ponle yo quiero prosperar, ¿verdad? Es algo, una bendición el poder decir, Señor, yo sé que voy a prosperar y voy a estar seguro en la tierra, pero dice, confía en el Señor y haz el bien. Y luego dice, deleítate en el Señor. Esta parte de deleitarnos no hablas de que, ay, estamos súper cómodos ahorita, si yo tengo aquí mi café con mi conchita rellena de nata, que ya que se acabe el ayuno no la vamos a poder disfrutar, dices, ay, puede estar, eso es deleitarme. No, eso no es deleitarte. Deleitarte tiene que ver con el gozarte, con el disfrutar, estar en la presencia del Señor.
pero tiene que haber un principio. Si tú no entiendes el principio, no hay deleite. No puedes deleitarte si no entendemos los principios de Dios. Y este principio de dar primicias tiene que ser un deleite, porque este tema es demasiado complicado para que muchas personas poderlo tomar como el Señor quiere. Porque cuando te hablan de dar, es algo difícil, ¿verdad? Casi todos estamos desde que nacemos con el dame, dame, yo quiero, yo necesito, es mío, es para mí. Y yo para eso trabajé, para mí. Y todos buscamos el yo. Pero en el Señor, recuerden que Él vino a decirnos, se trata de dar. Y Él hizo el mayor sacrificio de primicia, que ahorita vamos a irlo viendo, ¿verdad? Que es de dar. Y entonces, si no entendemos el principio de la primicia, no nos podemos deleitar. Por eso es que es muy importante que anotes todas las citas y pongas mucha atención para que podamos entender este principio. ¿Qué te parece si comenzamos orando? Cierra ahí tus ojos y comienza a decirle, Espíritu Santo, habla esta mañana a mi corazón. Habla a mi vida. Hoy quiero entender tu palabra. Que venga tu Espíritu Santo a revelarla a mi corazón. Señor, no quiero que venga el enemigo a robar la bendición que tú tienes para cada uno de nosotros. Habla al corazón de toda esta congregación, Señor, y muéstranos tu fidelidad a través de obedecer principios que tú has hablado para nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ya que tienes toda tu atención aquí, te voy a mencionar 5 aspectos acerca del principio de dar, ¿verdad? Confiar y deleitarnos es un asunto de vivir bajo los principios de Dios. El confiar y el deleitarte. Tú tienes que confiar en el Señor. Nosotros no confiamos en hombres, no confiamos en lo que tenemos, ¿verdad? En nuestras manos o en la cuenta o en mi trabajo, que si es base, que si no es base, que si no tengo trabajo, que si mi negocio tiene venta o no tiene. No debemos de confiar en eso. Nuestra confianza está en el Señor, porque Él nos lo enseña en su palabra, como lo acabamos de leer. No vamos a vivir en emociones, sino bajo los principios de Dios, porque la emoción, la emoción nos hace a veces hasta dar cuando no debemos dar. Fíjate, ¿te ha pasado? A mí alguna vez me ha pasado el que lo tienes y ves y quieres darle a todos y ves la necesidad de dar y resulta que das de lo que no tienes, ¿no? Y de ratito te das con unos topes de cabeza porque diste mal, no fue guiado por el Espíritu Santo. Entonces no podemos guiarnos por las emociones, tenemos que confiar y deleitarnos en el Señor, guiados por el Espíritu Santo, viviendo los principios establecidos por Dios. Entonces te quiero mostrar 5 aspectos del principio de dar, por ahí está la diapositiva, y son, fíjate, la primera son las primicias. Las primicias habla de lo primero para Dios, es lo primero que tú tienes, se lo tienes que dar al Señor. El segundo son los diezmos. Los diezmos, como lo sabemos en la palabra, es una orden del Señor y es la 10ª parte de todo lo que Dios nos da. Si yo tengo 1000, mi 10ª parte son 100. Entonces, si yo tengo 100, mi 10ª parte son 10. Y fíjate, esa 10ª parte, 10, se la entrego al Señor en obediencia porque Él nos lo ha instituido. Es una orden de parte de Dios. Pero 90 se queda para mí. Así que, como quiera, seguimos siendo bendecidos. Y aún en eso el Señor sigue multiplicando. La tercera, las ofrendas. Me voy rapidito porque quiero aterrizar con el tema completo para que no salgamos tan tarde. La tercera son las ofrendas. Es algo que tú vas a dar voluntariamente. Puedes hacerlo como tú quieras. Hay algunos que podemos decir, bueno, yo doy el diezmo, puedo separar de todo lo que ingresa, separo el 20%, de ahí doy mi diezmo, el diezmo, y el otro día lo puedo dar de ofrenda o el 5%, lo que tú decidas en tu corazón, ¿verdad? No con tristeza ni por necesidad, sino que lo vamos a dar con alegría. El cuarto,
es el dar a los pobres, aquellos que la palabra nos enseña, que estemos atentos de las viudas, del huérfano, del necesitado, de aquel que está enfermo, que no tiene quien le dé, que aquel que está en la cárcel. Esta es una parte que tiene, el Señor nos ha enseñado a dar. Y la quinta son promesas de fe. Esa promesa de fe es el decir, yo prometo dar en fe, porque de hecho ni lo tengo, pero en fe yo hoy voy a plantearme el dar cada mes. Por ejemplo, nosotros tenemos una promesa de fe para misiones, ¿verdad? Ahorita acabamos de escuchar otra misionera y acabamos de dar mi promesa de fe, se la doy. Yo digo, voy a dar en el mes 5,000, en el año 5,000 pesos para misiones. No lo tengo ahorita, pero yo estoy en fe haciendo esta promesa y cada mes voy a dar lo equivalente para cumplir el año con los 5,000, por así decirlo, es un ejemplo. Entonces tienes todo esto que es principios de dar, tiene que ver con fe, tiene que ver con conocer realmente al Señor y vivir creyéndole a Él, no dependiendo de lo que tenemos económicamente, sino del Señor. Y bueno, por ahí hay un chiste muy malo, ¿verdad? Pero curiosamente puede tener alguna, nos puede dar por ahí alguna pedradita, que habla de una persona que alguien quiso llegar y asaltarlo y no, a mí no me vas a hacer nada, y le quiso ahí disparar y total que no le dio ninguna bala, le dispara como 10 balas y ninguna le toca, ¿verdad? Y entonces le dice, chis, no pude contigo. Y él le dice, a ver, dame tu cartera, y saca la cartera y se la da. Y agarra y le da una bala a la cartera, ¿no? Y la persona automáticamente se cae y se muere. No le tocó a la persona, tocó la cartera. Y a veces es como curioso, ¿no? Que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. A veces está en la cartera, a veces está en los bienes que tenemos. Y cuando nos tocan los bienes, ya parece que morimos. Pero nuestra confianza como hijos de Dios, tú y yo como hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del dueño del oro y de la plata, del que sustenta toda nuestra vida, nada más con el poder de su palabra. Nosotros no dependemos de la economía de este mundo, sino del Señor. Pero somos buenos administradores porque Él nos da economía. No es que vamos a vivir sin economía, Él nos la da. Y Él nos enseña en su palabra estos principios de los cuales estamos hablando. Ahí vemos, ¿no? En Mateo 22:21, cuando la palabra nos enseña que demos al César lo que le pertenece al César y a Dios lo que le pertenece a Dios. Esa parte de darle al Señor lo que a Él le pertenece es una parte que Jesucristo lo enseñó. Al César, ¿quién es el César? Bueno, pueden decir mi esposo porque se llama César, Osvaldo, pero no. O pueden decir mi cuñado porque se llama César, pero tampoco. Hablamos aquí de Hacienda, hablamos aquí de al gobierno, ¿no? Lo que le pertenece. Si tú tienes un compromiso con Hacienda, tienes que dar lo que le pertenece a Hacienda. Y a veces somos más cuidadosos de tener Hacienda, hasta contador tenemos, ¿no? Para que nos ayude con este asunto de Hacienda. Pero descuidamos lo que le pertenece a Dios. Y es algo sumamente importante. Y es algo que nos ata. El no darle al Señor lo que a Él le pertenece trae maldición para nuestra vida. Es algo que la palabra nos lo enseña. Entonces lo primero se lo tenemos que dar a Dios. Confiar y deleitarnos en los principios de Dios tiene que ver con lo que más nos importa. Hay 3 estados donde nos podemos encontrar en cuanto a este tema de el dar. Y si nos vamos, por ejemplo, al pueblo de Israel, ¿verdad? Remontando, y como la palabra nos enseña, cuando ellos estaban en Egipto, es el primer estado, estar en Egipto, ellos estaban como esclavos. Y a veces nosotros podemos estar esclavos a qué, pues puede ser al pecado, puede ser al dinero, al trabajo. Hay gente que no hace otra cosa más que estar trabajando, está esclavizado ahí. Es más, ni siquiera pueden asistir a una congregación o conectarse porque tienen que trabajar, mucho menos ofrendan para el Señor. Y esta parte es que el enemigo se ha encargado de distraernos
para tenernos esclavos como estaban ellos en Egipto. El segundo es, pasaron al desierto, ¿se acuerdan? Que ya iban a ser liberados y entonces van por el desierto para poder llegar a la tierra prometida. Esta parte del desierto, ¿recuerdan que la ropa no se les desgastaba? ¿Recuerdan que les caía el maná y que había la nube y el sol y les alumbraban las estrellas? Entonces, la luna, todo esto nosotros tenemos que saber en dónde me encuentro, porque ahí ellos tenían lo necesario, tenían la provisión del Señor, no faltaba nada, pero solo tenían eso. O sea, imagínate, nunca se les acababa la ropa, es un milagro. Estas eran cosas asombrosas, pero tampoco podían ir a más. Era solamente lo necesario para vivir. Les caía el maná, no podían guardar el maná para otro día. Era solamente para ese momento. Y a veces estamos en el desierto. A veces solamente tenemos lo suficiente o vivimos con lo justo y en escasez, ¿verdad? Pero no experimentamos más allá, que es la prosperidad de Dios. Y no te estoy hablando de una doctrina de la prosperidad, te estoy hablando de la doctrina que el Señor quiere que vivamos nosotros. No nos quiere en pobreza. Tampoco te quiere que solamente lo busques por ser próspero económicamente, pero viene junto con el cumplir los principios establecidos con Dios, viene la recompensa. Y el tercer punto es que era el estar en la tierra prometida. Cuando pasas a la tierra prometida, pasas de lo justo, de lo necesario, a lo más allá, ¿no? Donde fluía leche y miel. Era un punto ya de prosperidad. Era un punto donde pues había de más. Y es algo que el Señor quiere darnos a nosotros. Quiere darnos, dice la palabra, ahorita lo vamos a ver en varios versículos, pero en abundancia, que desborden nuestras arcas, no nuestras alacenas, no, todo lo que tú tienes que pueda servir para bendecir a alguien más. Si solo tienes para ti, no podemos dar para alguien más. Y el Señor quiere que seamos de bendición para otras personas. Entonces, lo primero es lo que más entregas. En lo primero está la fuerza. No hay, en la palabra hay tanta enseñanza acerca de la primogenitura, acerca de la primicia, acerca de lo primero. Y a veces no queremos meternos en ese asunto porque lo primero es lo que más nos duele. ¿Cuántos de ustedes saben? No, por ejemplo, la palabra habla de los primogénitos, llevan una bendición especial. Lo primero, ¿qué es lo que más te importa a ti? Y eso es lo que a veces nos duele. ¿Se acuerdan de Abraham y de Isaac? Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero es algo que más amamos. Entonces, por ejemplo, cuando tú compras un carro, ¡uy, qué padre! Ya tenemos un carro. Sí, pero junto con el carro tienes que comprar un seguro. Y dices, sí, yo quiero el seguro que cubra todo, que no sé qué. Ándale, bien padre, vas bien contento, pero viene el primer pago para tu seguro. Dices, ¿qué? Pues es un montón. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, pero no importa. Muchos de nosotros decimos, no importa. Yo pago el seguro. ¿Por qué? Porque cuando viene un golpecito, ¿quién crees que va a pagar ese golpecito? ¿Tú? No, lo va a pagar el seguro. Tú dices, este no es mi rollo, yo le hablo al seguro, el que venga y el que ajuste aquí y el que se encargue, ¿no? Y entonces algo así pasa con el cumplir estos principios de Dios. Dices, sí, a lo mejor, híjole, duele un poco al principio, ¿no? El decir, es que ¿por qué, Señor? Bueno, tienes que tener una convicción de decir, esto me va a librar de tantos golpes, porque yo voy a dar la primer parte al Señor, mi primicia. Pero, por ejemplo, si tú das en lo del primer mes, ¿quién crees que se va a encargar de todos los otros 11 meses? El Señor. Todo corre por su cuenta. Todo lo que tú das al Señor, Él se encarga siempre de bendecir nuestras vidas. Entonces, no tenemos por qué
estar perdiéndonos la bendición de Dios. A veces vivimos, dices, es que ¿por qué trabajo y trabajo y trabajo y gano y gano y gano? Pero no se nota, no se ve, no me rinde. Así como llegó, se me fue y no hice nada, porque no cumplimos principios establecidos de Dios que traen bendición para nuestra vida. Y hoy estamos aprendiendo de esto. Malaquías 3, 8 al 10. Anótalo ahí. Y dice por ahí, ¿debería el pueblo estafar a Dios? Ahorita lo leíamos, ¿no? Sin embargo, ustedes me han estafado o me han robado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Cómo que te hemos robado? Me han robado los diezmos y las ofrendas que me corresponden. Y a veces estamos así, a veces le robamos al Señor. Eso le corresponde. Date cuenta, esto es una parte que el Señor nos pide, diezmos y ofrendas. Entonces, la cosa más importante, dice la palabra en Mateo 23, 23, dice, ¿qué aflicción les espera? Maestros de la ley religiosa y fariseos. O sea, fíjate, está hablando de aquellos que se la vivían en la iglesia, ¿no? Hipócritas, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas. O sea, casi como que lo que a lo mejor menos te cuesta, de eso sí estás dando el diezmo. Pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley. ¿Qué son cuáles? A ver, léanlo conmigo en voz alta. 1, 2, 3. La justicia, la misericordia y la fe. Otra vez. 1, 2, 3. La justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar, ¿qué dice ahí? Las cosas más importantes. Y las cosas más importantes es lo primero, que tiene que ver también con nuestras primicias. Jesús les decía, preocúpense sí por vivir una vida de fe que tenga frutos. Pero el Señor estaba diciendo, primero, preocúpate por lo más importante. Dios mismo establece este principio cuando entrega a su Hijo Jesús. Fue la primicia. Él lo dio por nosotros. Cuando entrega a Jesús, dice, voy a dar mi primogénito, mi único hijo, y lo voy a dar por amor a ustedes. Le costó, fue un sufrimiento, pero grande es la recompensa que tenemos a causa de esta primicia del Señor. Éxodo 23, 19. Me voy rapidito. Cuando recojas tus cosechas, lleva a la casa del Señor, tu Dios, lo mejor de la ¿qué? Primera cosecha. Habla de la primicia. Deuteronomio 18:4 dice, también les darás a los sacerdotes la primera porción de los granos, del vino nuevo, del aceite de oliva, de la lana que obtengas en la temporada de esquina. Y Deuteronomio 26:2 coloca una parte de las ¿qué? Primicias de cada cosecha en una canasta y llévala al lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. Nehemías 10:35, lo leíamos hace 8 días que mi esposo compartía, nos comprometemos a llevar cada año al templo del Señor la primera parte, habla de primicias, de toda la cosecha, sea producto de la tierra o de nuestros árboles frutales. Y vamos a ver ahí otro Proverbios 3, 9 al 10. Si tú lees Proverbios 1, el propósito de los proverbios nos los muestra, ¿no? Que es para enseñarnos sabiduría, disciplina, para ayudar a las personas a comprender inteligencia de los sabios, es enseñarlos a vivir una vida disciplinada y exitosa. Y en Proverbios también nos habla, Proverbios 3, 9 al 10, dice, honra al Señor con tus riquezas, honra al Señor. Y con lo mejor de lo que produces, con lo mejor, lo primero. Entonces, Él llenará tus graneros y tus tinajas desbordarán de buen vino. Esta parte es a todos nos encanta, ¿no? Ay, sí, Él va a llenar nuestros graneros y va a estarnos desbordando, sí, pero nos habla en honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que tú produces. El que practica las primicias
puede palpar los milagros del Señor, puedes ver obras sobrenaturales de parte de Dios, puedes vivir en lo sobrenatural y vivir en los principios del Señor te trae libertad. Un principio es perdona a aquel que te ha fallado, ¿verdad? Y cuando perdonamos, nosotros somos libres y Él nos perdona. Es un principio, tú perdonas a otros porque el Señor te perdona a ti. Es lo mismo, este principio de dar al Señor lo que a Él le pertenece, honrándole con mis diezmos, con mis ofrendas, con mis primicias, con mis promesas de fe, el dar a aquellos con generosidad al necesitado, al que no tiene nada. Entonces, ¿qué es la primicia? La primicia es una ofrenda profética que habla hacia el futuro. Fíjate, el diezmo, pues lo haces en agradecimiento a lo que el Señor te da. Cada mes con mes, cada vez que tú tienes un ingreso. Pero esta primicia es una ofrenda profética que le está hablando al futuro, de decir, Señor, yo doy este mes y sé que los otros 11 meses tú te vas a encargar. Necesitamos responder con generosidad al Señor. Dice segunda de Crónicas 3, 1 al 5, cuando los israelitas escucharon estos requisitos, respondieron con generosidad. Subraya esa parte en tu Biblia. Dieron la primera porción. Habla de primicia, de su grano, vino nuevo, aceite de oliva, miel y todo lo que producían sus campos. Llevaron grandes cantidades y el diezmo de todo lo que habían producido. Entonces, si te fijas, una cosa es primicia y otra cosa es diezmo, no es lo mismo. El diezmo es una base de obediencia y está reconociendo lo que Dios nos da. Cuando no diezmamos, estamos en un grande peligro. ¿Por qué? Porque no vemos esa bendición de parte del Señor, no te va a rendir el dinero. Todos los que practicamos estos principios de diezmo, de ofrenda, hemos palpado al Señor. Yo recuerdo en mi último trabajo, ¿verdad? Cuando el primer ingreso, yo dije, Señor, va completo, va íntegro para ti. Y recuerdo que yo ya me había hecho, antes de que el Espíritu Santo me hablara y me dijera, esto debe de ser una primicia. No, yo ya, cuando te dicen cuánto vas a ganar, te haces toda una idea, ¿no? Y, sí, voy a comprar esto y vamos a hacer esto y aquello. Pero cuando el Espíritu Santo me habla y me dice, tienes que dar tu primicia, va íntegro para el Señor, de verdad, pude y hasta el día de hoy puedo ver la fidelidad de Dios. Cuando mi esposo me dice, tengo este trabajo, salió este trabajo y esto va íntegro para el Señor, es una primicia para el Señor. Nosotros hemos podido ver de verdad, prueba al Señor en esto. Nosotros somos un testimonio vivo y yo sé que muchos de los que están también aquí en la congregación o en casa viéndonos, hemos podido palpar de la fidelidad del Señor. Y si tú lo has podido palpar, puedes escribir ahí, o di amén, levanta tu mano ahí en la congregación y acá escribe, he podido palpar la fidelidad del Señor. ¿Por qué? A causa de nuestra obediencia. Y ahí hay otra cita, escríbela, no te la voy a poner, Nehemías 10:37 y Nehemías 12:44. La primicia te lanza en fe hacia un futuro profético en abundancia. Eso es algo que el Señor quiere para nosotros. ¿Tú quieres que cambie tu historia? ¿Tú quieres que cambie realmente? Porque ves tanto, sí, si yo me meto a tal negocio va a cambiar mi historia económica. Sí, si yo compro el cachito de lotería va a cambiar mi vida. Sí, si yo voy y me gano tal aquí en los juegos de azar o en los casinos, sí, me va a cambiar la vida. No es cierto, terminamos peor. Lo único que realmente trae bendición, prosperidad, éxito para nuestras vidas es el Señor. Pero lo más hermoso de esto es que nuestro corazón, Él lo guarda. Y tú tienes que guardar tu corazón, porque tu corazón debe de estar en el Señor, no en el dinero. No busques al Señor ni le des esperando que te dé. Él lo hace porque Él es un Dios fiel y justo, porque lo estamos leyendo y lo que Él dice, Él lo cumple. Pero busca al Señor por quien es Él, reconociendo todo lo que te ha dado, en gratitud. Cuando tú eres grato, cuando tú estás agradecido con lo que el Señor nos ha dado, no nos cuesta trabajo desprenderte. Primeramente, esta parte que tiene que ver economía. Es
un área muy difícil, porque muchos, si nacemos en una parte de escasez, cuando tenemos, ¡ay, nos duele darlo! Y muchos cuando nacemos en una parte de abundancia, también duele darlo. Pero tienes que entender, todo ha venido del Señor y todo le pertenece a Él. Y tú no dependes de una cuenta de banco, de números ahí guardados. Tú dependes de cuánto tú has honrado al Señor. Y Él trae bendición para nuestras vidas. Romanos 11:16 nos habla aquí, ¿no? De el primer pedazo de masa es santo, también todo es toda la masa. Si la raíz es santa, también son todas las ramas. Primicia, si la primer parte, si tú bendices lo primero que llega, todo lo demás va a ser bendecido por el Señor. Proverbios 3:9, honra al Señor con tus riquezas, con lo mejor que produces. Él va a llenar tus graneros, tus tinajas. Lo leíamos hace un ratito, ¿verdad? Y fíjate, ¿cómo vemos? Cuando se anuncia que iban a ser Jesús, ¿cómo lo anunciaron? Que iba a venir un Salvador, ¿verdad? Fueron ahí, los pastores anunciaron, va a venir un Salvador. Pero después, ¿te acuerdas que los reyes fueron a ofrecerle regalos, ¿verdad? ¿Te recuerdas? Que era oro, incienso, mirra, pero ya se lo ofrecieron como rey. Y es la parte que a veces nosotros hablamos, sí, es que el Señor es mi Salvador, mi Salvador, mi Salvador. Pero cuando Él es tu rey, en ese reino, yo me voy a someter a sus principios establecidos. Y tiene que ver con el someterme a cómo reconocerle como rey, el presentar lo mejor de mí al Señor, porque Él es mi rey, porque Él merece lo mejor de mi vida y requiere de nuestras vidas honra. Un rey requiere honra. Y en la honra también tiene que ver con esta parte de dar de lo que Él nos ha dado a nosotros. Hay 3 aspectos que vamos a ver al dar las primicias. Lo primero es que muestra una expresión de gratitud, donde se reconoce que todo proviene de Dios. Esa es la primera parte. Cuando das tus primicias, tú reconoces que todo viene del Señor. La segunda es una expresión de dedicación. ¿Por qué? Porque todo lo que viene proviene de Dios. Si tú no puedes dar una primicia de algo que no has recibido, tú lo has recibido, por eso lo das y dices, yo lo dedico a ti, Señor, y sé que tú te vas a encargar de todo lo demás. Y la tercera es una expresión de confianza. Por eso vayamos al principio, ¿verdad? Confía en el Señor. ¿Por qué? De confianza, de la provisión de Dios durante todo lo demás. Él es quien va a estar proveyendo constantemente sobre nuestras vidas. Cuando tú das las primicias, no vas acordándote, ay, todo lo que trabajé, ay, ¿quién me lo dio? No. Vas y dices, Señor, esto viene de ti. Tú me lo has dado y va para ti. Esta parte de Señor, yo sé que esto tú lo vas a bendecir y sé que vas a hacer que podamos dar también para aquellos que lo necesitan durante todo este año. Tenemos que comenzar a vivir estos principios que el Señor nos ha dado. No solo es una acción, sino es el también tener la expectativa de lo que Dios va a hacer más adelante. El decir, yo sé que Cristo va a multiplicar todo lo que hay en mi casa. Entonces, el principio de las primicias es consagrar al Señor. Lo primero, consagras todo lo que tú has tenido al Señor. Romanos 8, 22 y 23 dice, pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia, como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una, ¿qué dice ahí? Muestra anticipada. En la Reina Valera dice, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu Santo. O sea, el Señor es experto en primicias. Y esta parte de tú y yo tenemos las primicias. Tenemos lo primero del Espíritu Santo. Y lo dice ahí, de la gloria, ¿qué? Futura.
de que hay una expectativa, ¿verdad? De lo que viene por delante, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por esto? Ya no vas a tener ahí las lonjitas de más, es un cuerpo renovado, no es este cuerpo de carne, porque sabemos que esta carne y este hueso van a volver a la tierra, pero Él nos va a dar este cuerpo glorioso. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo lo crees? Tú no puedes creer esto si tú no tuvieras las primicias del Espíritu Santo en tu vida. Tú y yo lo creemos porque tenemos al Espíritu Santo. Es la expectativa de que algo que va a pasar, pero es porque algo ya ocurrió, es porque ya lo hizo el Espíritu Santo por nosotros. Debemos de presentarnos con nuestras primicias, con esta expectativa de que algo va a suceder, porque el Señor está obrando. ¿Desde dónde? Podemos ver esto en la palabra en un ejemplo. Les hablaba hace un ratito de Abraham y de Isaac. Y vamos a leer ahí rápido, Génesis 22. Génesis 22, versículo 1 y 2 dice, tiempo después. ¿Qué dice ahí? Todos no sabemos esta historia. Dios probó la fe de Abraham. Dice, Abraham, consíguenos la exclamación, a ver, díganlo conmigo, 1, 2, 3, Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Y le dice, toma a tu hijo, lee esta parte conmigo, 1, 2, 3, toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, ¿a quien qué? Tanto amas. Y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Fíjate, esta parte es súper importante. Tú me puedes decir, ¿qué tiene que ver esto con las primicias? Bueno, está súper interesante porque vemos que tú sabes que Isaac no era el único hijo de Abraham. Abraham tenía otro hijo, que era Ismael. Pero el hijo de la promesa, el que el Señor le había dado a Abraham, era Isaac. Y qué interesante aquí esta parte, le dice, dame a tu hijo. Y Abraham le dice, ¿a cuál hijo? O sea, no es mi único hijo, ¿no? Pues tengo a Ismael. Y dice, no, al que tú amas. Qué interesante, porque amaba más, no es que no amara a Ismael, sino que tenía un amor mayor por Isaac. Y el Señor lo sabía, por eso Dios le dijo, al que tú amas. Y fíjate, dice esta parte, y te lo vas a llevar, y lo vas a poner ahí en el, ay, se me fue la palabra, a preparar, no, a poner en el altar, a ofrecer como sacrificio, esa es la palabra, lo vas a sacrificar. Y aquí a veces el Señor te pide lo que más amas. ¿Qué es lo que más amas? Es interesante que te lo preguntes, porque aquí todos hablamos de la fe de Abraham. ¡Wow! Es que Abraham, y sí, pues sí, como papás dices, wow. Pero ¿te has puesto alguna vez a pensar, ¿y qué de Isaac? Porque Isaac también debió de haber tenido fe para poder creer lo que el papá le hablaba, que le hablaba a Dios. Porque no cualquiera es un hijo obediente. Isaac fue obediente y qué grande fe tenía al poder creer que Dios le había hablado a su papá primero y que lo que papá le decía a Isaac era verdadero. Porque, bueno, vamos a verlo más adelante que le decía. ¿Dónde está? Versículo 3. Dice, a la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos. ¿Junto con quién? Con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. ¿Cómo crees que se sentiría Abraham? Volteas y ya ves ahí donde voy a sacrificar a mi hijo y sin decirle a su hijo.
porque capaz que le decía y el hijo corría. Entonces le dice a Abraham, quédense aquí con el burro. Le dijo Abraham a los siervos, el muchacho y yo, o sea, Isaac y yo, seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Qué fe grande de Abraham, ¿verdad? Pero esta parte donde Abraham, versículo 6, puso la leña para la ofrenda. ¿Sobre quién? Sobre los hombros de Isaac, fíjate. O sea, llevaba el sacrificio y sobre él echó la leña. Mientras que él llevó el fuego y el ¿qué? Cuchillo. Fíjate aquí de lo que habla. Habla de la leña, habla del fuego y habla de un cuchillo. Mientras caminaban juntos. Isaac se dio la vuelta y voltea y le dice a su papá, oye papá. Y le dice, sí hijo, ¿qué pasó? La verdad. Dice, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? ¡Ah! Imagínate, o sea, a mí hasta se me enchina la piel nada más de imaginar esa parte. ¿Y qué contesta Abraham? Léelo ahí conmigo, vamos a leerlo juntos. 1, 2, 3. Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío. Otra vez, 1, 2, 3. Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada. Dios proveerá. Qué impactante. Tenemos tanto que sacar de aquí, tanto que sacar, tanto. Quiero decir mucho y no sé cómo decirlo, pero los dos siguieron caminando juntos. Esta parte de Isaac creía que no llevaban la ofrenda. Abraham sí sabía que llevaba una ofrenda, que era Isaac. Abraham estaba dispuesto a dar lo que más amaba al Señor. Y a veces nosotros somos expertos. Yo les mencionaba aquí de 3 cosas que llevaba, que era leña, fuego y cuchillo. Somos expertos en llevar eso a la congregación. ¿A qué me refiero con la leña? La leña es la parte de tu adoración al Señor. Vamos a ejemplificarlo así. El fuego, vamos a hablarlo como vamos y buscamos el fuego del Espíritu Santo y llevamos el fuego del Espíritu Santo. Y el cuchillo vamos a ejemplificarlo como la palabra del Señor. Eso tú lo llevas a la congregación. Pero, ¿dónde está el cordero para la ofrenda? Muchas veces le damos tanta importancia a la adoración, ¿verdad que sí? 1 hora de adoración. Y luego la palabra, bueno, ya vamos bajándolo porque pues ya me cansa, ¿no? Menos palabra, pero se la damos. Y luego sí, que el fuego del Espíritu Santo. Ay, la ofrenda, esa rapidito porque incomoda a la gente. No queremos que se nos enojen, no queremos que se nos vaya, no queremos que piensen que nada más estamos pidiendo. Cuando realmente esto es parte de lo que el Señor nos habla en la palabra. No es humano, no es una capricho humano. Es parte de principios establecidos por el Señor para bendición de nuestras propias vidas. Queremos ser modernos y cambiarle todo y hasta el último hablar de la ofrenda y de la salvación, pero son las 2 partes más importantes. La salvación de almas, el salvar, que haya un pecador que se arrepiente y haya fiesta en el cielo por ese pecador, el darle tiempo a esa parte. Cuando decimos, ¿quién está por primera vez? Ay, hasta nos aburrimos y a ver a qué hora pasan y a ver quién, en lugar de realmente estar intercediendo para que haya más salvación de almas. Cuando decimos es el tiempo de ofrendar y diezmar, ay, hasta nos sentamos y hasta nos hacemos chiquitos, cuando es la parte más importante de venir y entregar al Señor en gratitud por todo lo que Él nos ha dado. No tenemos que perder de vista las áreas más importantes para el Señor en nuestra vida. Versículo 9 dice ahí, fíjate, cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar, colocó la leña encima. Luego, fíjate lo que hizo, no sé qué tuvo que haber hecho, que le tuvo que haber dicho a su hijo, pero ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. Wow, no me imagino esa escena, pero
esta parte es la importante, de donde yo te decía, vas a creer que el Señor le habla a mi papá, ¿no? A esta autoridad. En esta parte, el Señor le está hablando a tu pastor y tú vas a creer lo que el Señor está hablando a través de él para tu vida, para bendición. Isaac hizo esto, fue obediente y creyó lo que el Señor le había hablado a su papá y fue obediente hasta ese punto. A veces el pastor nos dice, vamos a ir en esta dirección. Ay, no, es que acá tal iglesia en tal lugar dicen esto. Es que yo me conecté y acá está más padre porque van para allá. Y es que acá hacemos esto. Y es que, ¿por qué no hacemos? Y nos vamos en otra dirección. Cuando el Señor quiere tratar con nosotros, llevarnos a un rumbo específico. Y siempre es para bendición. Siempre es para prosperidad. Y no solamente económica. Dios no se limita a lo económico, Él va más allá, que prosperar nuestra alma, prosperar nuestro espíritu. ¿Para qué? Para esta vida eterna a la cual Él nos prepara, para pasar al lugar, aquel pueblo o aquel lugar a la tierra prometida que el Señor ha dado para nosotros. Fíjate, versículo 11. En ese momento, el ángel del Señor lo llamó del cielo. Imagínate a Abraham así con el cuchillo y dice, en ese momento lo llamó desde el cielo. Y le dice, Abraham, Abraham, le grita. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad, ¿qué? Temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo. ¿Y qué más dice ahí? Tu único hijo. Observa muy bien cómo cambió esto. Aquí ya Dios no le dice al que amas, porque se da cuenta que no hay algo que lo ame más que a Dios. Ya no le está hablando de a tu hijo al que amas, está hablando a tu único hijo. Dios se da cuenta que realmente Abraham ama al Señor por sobre todas las cosas, aún por sobre su hijo amado. Tú amas al Señor por sobre todas las cosas, aún por sobre tu trabajo que tanto te esforzaste para obtenerlo, sobre ese puesto que tuviste. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Qué es lo que más amas? ¿Qué es lo primero en tu vida y en tu corazón? Aquí Abraham pudo haberle, ¿se acuerdan cuando el Señor le dijo que iban a ir y a destruir a Sodoma y Gomorra y intercedió? Señor, si hubiera 50, si hubiera 20 justos, si hubiera 10, la 10ª parte. Intercedió. Y aquí cuando le da el mandato de llevar a Isaac a sacrificar, él no oró. Señor, si quieres, vamos, a ver, te lo cambio por Ismael. Ándale, Señor, mejor me llevo a Ismael. No negoció. Él fue obediente al Señor. Esta parte es cuando viene y le dice, hey, Abraham, no le hagas ningún daño a tu hijo, porque ahora sé que en verdad lo amas. Fíjate, versículo 13. Le dice, entonces Abraham levantó los ojos. ¿Qué hizo? Levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y se lo llevó a su casa. No, ¿verdad? ¿Qué hizo con esa ofrenda que el Señor proveyó? Lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar, ¿verdad? Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Levantó su mirada. Tenemos que levantar nuestra mirada al Señor. Tú tienes que ir más allá, una expectativa de que el Señor va a hacer algo. Él me está pidiendo esta parte, pero yo sé que Él va a proveer con algo mejor, con algo mayor, porque el Señor no va a hacer nada para dañar nuestras vidas. Tenemos que entender esta parte. Este libro de principios, de bendiciones, no están dados para dañar nuestra vida, sino al contrario, está dada cada palabra del Señor para prosperidad de nuestra alma.
alma, de nuestro espíritu, de nuestra vida. Dice que Él quiere que tengamos una vida, y es una vida abundante en todos los sentidos. Aquí algo interesante, Abraham sacrificó al cordero, no se quedó con esa ofrenda. Dice, versículo 15, luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice, ya que me has, ¿qué? ¿Sí lo tienen por ahí? Ok, ya está. Dice, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre, que ciertamente, ¿qué dice ahí? Te bendeciré. Subráyalo en tu Biblia. Te bendeciré, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de tus enemigos y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso, ¿por qué? Porque me has bendecido. Fíjate, esta parte, decir, Señor, yo quiero tu bendición. ¿Cuántos de nosotros queremos ser bendecidos por el Señor? Amén. Yo creo todos. Yo quiero ser más bendecida por el Señor. Lo hemos sido, porque todos hemos sido bendecidos por el Señor. Pero queremos ser más bendecidos por el Señor. Y la bendición no vino, sino hasta después de que Él fue obediente al mandato de Dios. Entregó esa primicia a su hijo, lo que más amaba. Cuando nosotros somos obedientes al Señor, viene bendición. Habla bendición sobre nuestra vida y nadie puede venir a robar esa bendición que hasta el día de hoy a nosotros se nos llama que somos, Él es el padre Abraham, ¿verdad? A causa de esa fe que Él tuvo. Y nosotros tenemos que tener toda nuestra confianza en el Señor. ¿En qué lugar estás? En Egipto, donde estás esclavizado. ¿Estás en el desierto, donde solamente con lo suficiente y hasta ahí me quedo? ¿O quieres ir a la tierra prometida? Da un paso más allá de fe, donde sé que el Señor va a proveer para mí. Yo me encargo, dijo un hermano, y me encanta, y mi esposo lo repite cada rato, yo me encargo de las obras del Señor, de sus negocios, de sus principios, de sus mandatos, y Él se encarga de mi vida. Él se encarga de sostenerme, Él se encarga de proveer. El Señor lo hace. Hermano, no te estamos contando una historia de prosperidad y de, ay, sí, únete al club y entonces vas a escalar y vas a llegar a más. No, son principios establecidos por el Señor, donde tienes un corazón agradecido, un corazón que entiende que si yo le doy al Señor lo que a Él le pertenece, Él bendice mi vida. Es la parte de primicias, no es una orden, no es obligatorio como los diezmos y las ofrendas. Sin embargo, si es un principio del Señor que abre puertas de bendición para ir más allá, que me abre la visión, que abre, el Señor se encarga de darte las estrategias, los talentos, las oportunidades para ir más allá. Lo hemos probado. No te estoy contando algo que alguien más vivió. Eso lo hemos vivido nosotros. Y yo sé que el Señor quiere llevarnos más allá. Cuida tu corazón por sobre todas las cosas. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y tenemos que no amar al dinero más de lo que amamos al Señor. El dinero no está para atarnos a nosotros. Nosotros estamos para decirle al dinero qué es lo que tiene que hacer. No te tiene que gobernar a ti. Y si en este punto puede decir, a lo mejor tengo un chorro de deudas, a lo mejor tengo un chorro de tarjetas que liquidar y estoy bien atorado, y ¿sabes qué? Pídele perdón al Señor, porque es una mala administración. Es el no saber ser mayordomos de lo que el Señor nos ha dado. Necesitamos tener temor, sabiduría del Señor, dirección del Espíritu Santo, ayuda de nuestro Padre para poder ser buenos administradores de lo que el Señor nos ha dado. Y si Él te ha dado un trabajo, Él te ha dado la capacidad de generar riquezas, es tiempo de que tú determines en tu corazón, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que me administre? Y ayúdame, dile con tu corazón, ayúdame a poder ser fiel en tus mandamientos, en tus principios de dar.
en el siempre, hermano, siempre aparta tu diezmo para el Señor. No se lo das al hombre. No te estés mortificando qué hacen o qué no hacen con eso. El Señor sabe. Y es al Señor al que se le va a dar cuentas de cómo se manejan las finanzas, tanto las propias como las de la congregación. Y el Señor se va a encargar de multiplicar. Nosotros queremos ver una congregación próspera, una congregación que no solo está al día a ver que nos ajuste, sino poder tener para bendecir a más. Queremos tener un centro para rehabilitación, queremos tener tantas cosas, pero no podemos anhelar más si no tenemos una convicción de los principios establecidos por el Señor para nuestras vidas. Y es importante que si tú quieres ver tu vida prosperar y a tu congregación prosperar, cumplamos con estas promesas, estos principios que el Señor ha hablado para nosotros. Y le damos gracias a Dios porque yo sé que esta palabra no viene de parte del hombre, esta palabra viene de parte del Señor. La palabra está llena de corazones generosos. El Señor busca corazones generosos. Puedes meterte y vas a encontrar mucho. Pero sabes, lo más importante aquí es que tu corazón sea entendido de que es el Señor quien se va a encargar. Si tú dices, es que estoy bien atorado en mis deudas y Dios sabe que yo después puedo dar, Dios sabe, mira, que ahorita no puedo, luego difícilmente vas a poder ver esa parte de la tierra prometida, esa parte de ir más allá. Pero cuando tú dices, como esa viuda, ¿se acuerdan con Elías? Dio todo lo que tenía al siervo de Dios, dio todo lo que tenía. Y tú puedes decir, híjole, qué abusivo Elías fue, y en lugar de decirle, no, yo voy a orar para que Dios le multiplique esto, ¿cómo hacerlo? No, él fue, me sirves primero a mí, me das primero a mí, de lo mejor que tienes, lo único que tienes, que era ese aceite y era esa masa que tenía ahí, y le decía, dámelo, y Dios se va a encargar. Esa viuda que tenía a su hijo y que ya estaban, solamente nos comemos esto y nos dejamos morir. Esa viuda era tipo Isaac, entendida, creyéndole que Dios había hablado a través de ese siervo y que Dios iba a multiplicar. Y la palabra nos enseña que nunca tuvo falta de alimento en su casa. Nunca le faltó. La palabra nos lo enseña. La palabra es viva y es eficaz. ¿Tú quieres de verdad que el Señor prospere tu vida? Cree lo que la palabra habla para tu vida. No solamente busques al Señor para que te dé. Es tiempo de venir y darle a Él, porque Él ha dado todo por nosotros. Dio a su único hijo a morir por nosotros. Él ha dado todo, ha hecho todo para que tú y yo podamos hoy venir y darle también a Él lo que a Él le corresponde. A Él no le hace falta nuestro dinero, no te equivoques. No creas que Él está allá recolectando a ver cuánto me dieron y lleva su cuenta de banco. No, Él lo que está buscando es que nuestro corazón ame más a Él, dependa de Él, tenga su confianza en Él antes que en las cosas de este mundo. Eso es lo que el Señor busca. Y yo sé que tú y yo somos una iglesia que de ahora en adelante vamos a ser entendida, vamos a estar rindiendo nuestro corazón al Señor. No dudes de que el Señor va a bendecirte. No dudes de que Dios tiene algo más para ti. Y nunca cambies lo primero por lo que no vale la pena. Lo primero es el Señor. ¿Tienes tu trabajo? Busca darle siempre al Señor lo primero. ¿Te ha dado más? ¿Te ha llevado a más? No dejes de servir al Señor por tu trabajo. No dejes de servir al Señor por tu familia. No dejes de servir al Señor por tus exigencias sociales. Porque aquí Isaac lo vemos, a Abraham, como él no dejó de obedecer al Señor, ni aun por su propio hijo. Él fue obediente por el Señor. Así que, ¿qué te parece
si terminamos este tiempo en oración, si estás en la congregación, ponte de pie. Si estás en casa y tienes la posibilidad de ponerte de pie o acomodarte como gustes para orar con el Señor y poderle decir: Padre, aquí está mi vida. Y levanta tus manos al Señor. Dile: Padre, aquí está mi vida y mi corazón. Señor, hoy quiero que hables a mí, que traigas convicción. Dile: Espíritu Santo, trae convicción acerca de lo más importante para ti, acerca de lo que tú pides de mí. Padre, hoy me desprendo de todo amor por el dinero y hoy doy el lugar en mi corazón a ti, Padre Dios, que seas mi Rey, que tú tomes el trono de mi corazón. Dile: Espíritu Santo, toma el trono de mi corazón. Quiero que tú gobiernes mi vida. Quiero que tú seas aquel que dirige mis pasos. Y hoy entrego. Y ahí entrégale al Señor tus talentos, tus capacidades, tus dones, tu trabajo. Entrégaselo ahí con tus palabras. Que se escuche tu voz. Ahí comienza a orar. Comienza a orar. Dile: Espíritu Santo, entrego a ti, Padre, mi trabajo. Rindo a ti todos los talentos y las capacidades que tú me has dado, sabiendo que provienen de ti. Y gracias porque tú nos has dado la capacidad de generar riqueza. Gracias porque tú has sustentado nuestras vidas hasta el día de hoy. Dale gracias, dile que se escuche, iglesia, tu voz. Dile: Padre, gracias porque tú me has dado un negocio, porque tú me has dado un empleo. Bendigo la vida de mis jefes, pero con el corazón real. Dile: Señor, bendigo a mis jefes. Bendecimos a los clientes de cada negocio. Bendecimos a aquellos que nos dan trabajo, aquellos que nos compran, aquellos que hacen que podamos seguir generando riqueza. Gracias, Dios, porque yo sé que también tú vas a traer a cada corazón el entendimiento de cumplir con tus principios establecidos de dar. Y ahí dile: Padre, quiero darte lo mejor de mí. Quiero darte lo primero en mi vida. Y en tu vida ríndele al Señor. Dile: Señor, en esta área de mi vida quiero dártela a ti. Lo primero al amanecer, mi primicia en el día, que seas tú, orar contigo, hablar contigo. Lo primero, Señor, que yo tengo en ingresos. Y ahí dile: Señor, muéstrame. No quiero dar solamente por hacerlo. Quiero darlo con convicción. Padre, gracias porque tú has traído a nuestras vidas la revelación de la bendición de dar lo que te pertenece a ti. Hoy te pido que toques el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, porque tú no quieres que ninguno viva en pobreza. Tú no quieres que ninguno mendigue pan. Ninguno será mendigo, Señor, sino que tú harás prosperar todo lo que hagan con sus manos. Y si hay en corazones dispuestos a darte a ti las primicias, yo sé que tú te vas a encargar, Señor, de todos los demás meses, de todo lo que viene por delante, de prosperar. Abre nuestros ojos para no ver el problema actual, sino ver adelante, Señor. Queremos ver milagros, queremos ver cómo tú vas a actuar de manera sobrenatural sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestras congregaciones. Y aun cuando el mundo se encuentra en crisis, aun cuando el mundo tenga escasez, a tus hijos no les hará falta ningún bien, porque tú proveerás y tú suplirás todo lo que necesitamos conforme a tus riquezas en gloria. Te damos gracias, Dios, por tu verdad, en el nombre de Jesús. Amén.